Palabra Express. Domingo 24 de enero. De la profecía de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 5 y 10. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: «Dentro de 40 días, Nínive será arrasada». Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 25. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 31. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto la primera lectura del libro de Jonás como el Evangelio de Marcos nos presentan 2 narraciones vocacionales. En la primera lectura, Dios llama a Jonás, le invita a ponerse en camino e ir a la inmensa ciudad de Nínive, capital de Asiria, y anunciar un mensaje de conversión para que la ciudad no sea destruida. Jonás responde al llamado del Señor, se pone en camino, anuncia la conversión a sus habitantes y ellos obedecen a Dios. Y termina el relato de la primera lectura de hoy diciendo que Dios se conmovió y no ejecutó el castigo anunciado sobre la ciudad de Nínive. Pero vemos
Paralelamente, en el Evangelio de Marcos, otro llamado vocacional que hace Jesús. Encontramos directamente 4 elementos que hoy pueden ser perfectamente aplicables a nuestra vida 2000 años después. El primero, Jesús no deja de llamar al ser humano. La iniciativa de buscar al hombre es siempre de Dios, y a través de situaciones particulares, a través de personas concretas, a través de la palabra o de momentos íntimos de iluminación interior, el hombre es capaz de reconocer ese llamado de Dios. Pero encontramos un segundo elemento bien especial para distinguir en el Evangelio que hoy se nos presenta, y es que Jesús llama a los discípulos, a Simón Pedro y Andrés, y luego a Santiago y a su hermano Juan, lo llama en lo ordinario, en lo corriente, en lo cotidiano de sus vidas. Eran pescadores. En el fondo descubre que no tienes que buscar lugares especiales, circunstancias únicas, acontecimientos espectaculares para descubrir la voz de Dios, la llamada divina que te convoca a una misión, a un proyecto de vida particular. En tu vida de estudiante, ama de casa, secretaria, almacenista, trabajador, empleado, ejecutivo, allí en lo ordinario o cotidiano de tu existencia diaria, el Señor nos llama. Aprendamos a descubrir las señales, los signos, las huellas de Dios en nuestra vida y a responder coherentemente al llamado que Él nos formula. Pero en un tercer momento encontramos de manera verdaderamente impresionante la respuesta inmediata y extraordinaria, no solo de Andrés y su hermano Simón Pedro, sino también de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Ellos, nos dice el evangelista Marcos, dejándolo todo, la pesca, las redes, quizás la familia, dejándolo todo, se van tras Jesús, siguen sus huellas, quieren imitar su ejemplo. Hay algo en la palabra, en la convocación de Jesús que los fascina, los enamora, los seduce, los conquista para el reino. Y es aquí donde descubrimos un cuarto elemento, y quizás el más importante, que es el seguimiento que hacen estos discípulos de Jesús. El seguimiento que se tiene que entender fundamentalmente como una gracia de Dios, como un don del cielo, como un regalo divino. Ese seguimiento nace fundamentalmente de un encuentro personal, profundo, transformante con la persona de Jesús, y nos lleva a un seguimiento irresistible que no podemos cambiar, porque descubrimos que nada en esta tierra, nada en el mundo, ni personas, ni bienes terrenales, ni situaciones aparentemente paradisíacas y de felicidad se comparan con la plenitud de vida que Jesús ofrece a todos los que le siguen, no exentos de cruz y de dificultades. Hoy, cuando estamos todavía empezando en firme este nuevo año, descubre el Señor a qué te llama en tu vida, a qué te convoca. Respóndele con generosidad y reconocerás que nada ni nadie en este mundo es capaz de planificar la vida como lo hace Jesús cuando nos llama a ser sus verdaderos discípulos. Terminemos nuestra reflexión haciendo oración con el precioso salmo que la liturgia nos propone en este día
y digamos juntos: Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Y terminemos orando con el Salmo: El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los de sencillo corazón. Que el buen Dios te bendiga abundantemente en este día y te permita descubrir el llamado que Él hace a tu vida. Y te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Visítanos en amencomunicaciones.com.